Tema de hoy, posiciones particulares del plano. Estas posiciones las vamos a dar con respecto a los planos de proyección, ¿sí? Que va a estar basado en si es paralelo, si es perpendicular o si es oblicuo. El decir oblicuo implica un ángulo X diferente a 90 grados, ¿no? Entonces esas características son las que nos van a decir si ese plano es de un tipo o de otro. En este caso, el primer plano que vamos a trabajar, nosotros podemos apreciar un plano triangular que es totalmente paralelo al plano de proyección vertical. Esto lo podemos ver claramente desde una vista horizontal, ¿sí? En donde nosotros vemos la distancia equidistante que existe de sus tres vértices hacia el plano vertical, por lo tanto está totalmente paralelo. También este plano va a estar perpendicular al plano de proyección lateral, como lo podemos ver aquí, ¿sí? Al verlo como una línea recta quiere decir que está perpendicular a dicho plano. De otra manera, aquí también podemos apreciar en el plano lateral que el plano es perpendicular con respecto al plano horizontal, ¿sí? Existe 90 grados del plano con respecto al plano de proyección. En el plano horizontal nosotros podemos ver también que existen 90 grados del objeto del plano ABC con respecto al plano de proyección lateral, 90 grados. Es por eso que en ambas proyecciones se ve dibujado como una línea recta, ¿sí? Bien, cuando un objeto esté paralelo a un plano de proyección, como podemos verlo aquí en el plano vertical, ese objeto va a tener sus medidas reales. Si podemos ver, la proyección es idéntica al plano del espacio. Por lo tanto, en el plano vertical vamos a tener la medida real y la indicamos con una VM que indica verdadera magnitud. Bien, a este plano pues le vamos a dar un nombre de acuerdo a su característica, como es esta posición frontal, plano frontal. Y sus características son las siguientes: paralelo al plano vertical, perpendicular al plano horizontal y perpendicular con respecto al plano lateral. Posición de plano frontal, verdadera magnitud pues en la proyección vertical del objeto. Siguiente caso, un plano que se encuentra ahora paralelo al plano horizontal, como lo podemos ver en la montaña espacial, y se encuentra perpendicular al plano vertical, como lo podemos ver aquí en el plano lateral. Plano vertical y objeto, ángulo existente 90 grados. Por lo tanto, la línea va a representar la proyección del objeto. Este objeto también se encuentra perpendicular con respecto al plano lateral, 90 grados, ¿sí? Y es por eso que también se representa o se ve la proyección del objeto como si fuera una línea. Al ser paralelo al plano horizontal, como lo podemos apreciar en cualquier vista lateral o frontal, ¿sí? El objeto va a tener su medida real en la proyección horizontal. Recuerden ustedes pues, siempre que vean ustedes un elemento paralelo a un plano de proyección, entonces vamos a tener su medida real en el plano correspondiente. Nombre de esta posición de plano lo vamos a llamar plano horizontal, por estar lógicamente paralelo a nuestro plano horizontal. Características pues: perpendicular con respecto al plano vertical,
paralelo con respecto al plano horizontal y perpendicular con respecto al plano lateral, de tal forma que vemos como una línea, lo vemos como una línea, está perpendicular a este plano y a este. Lo vemos en medida real, quiere decir que está paralelo a este plano. Siguiente caso sería ver este plano que vamos a denominar como plano de canto. Esto debido a que el plano va a verse en el plano vertical o viéndolo de frente como normalmente vemos la montea, ¿sí? Como si fuera una arista o viéndolo como un solo canto. Entonces este plano lo vamos a llamar plano de canto. Este plano ustedes ya apreciaron, al verse su proyección vertical como una sola línea, quiere decir pues que existe 90 grados y 90 grados de ese plano con respecto al plano de proyección vertical. Estos 90 grados los veríamos si tuviéramos el plano en posición totalmente así, ¿no? Entonces aquí podremos medir los 90 grados del plano vertical con respecto al plano del espacio. Ahí es donde se ven los 90 grados y ya lo estamos viendo representado en el plano vertical como si fuera una sola línea. En el plano lateral, si ustedes checan en el espacio, pues estamos viéndolo con un ángulo que no es ortogonal, que no es ni paralelo a ningún plano ni y es perpendicular a ningún otro. Por lo tanto, su proyección se va a ver como un plano oblicuo, como un plano que no tiene su medida real, al igual que se ve en el plano horizontal. En el plano horizontal también estamos viéndolo como una representación de un triángulo, sin embargo no es la medida real. Esta indicación está pues mal colocada. Este plano no está paralelo a ningún plano de proyección, ni al lateral ni al horizontal, y está perpendicular al vertical. Por lo tanto, no existe en ninguna de las tres proyecciones verdadera magnitud. Este plano pues lo vamos a denominar plano de canto. Es perpendicular al plano vertical, ahí está dibujado como una línea recta. Es oblicuo al plano horizontal, lo vemos como un triángulo que no tiene medida real. Y oblicuo al plano lateral, lo vemos igual como un triángulo sin medida real. Vamos a ver el siguiente caso. Este plano básicamente se considera el opuesto al plano de canto, al anterior que habíamos visto. ¿Por qué? Porque se encuentra oblicuo a dos planos de proyección, que es el lateral y el vertical, y se encuentra perpendicular al plano horizontal, como lo podemos apreciar aquí. Chequen ustedes cómo al poner el plano en una posición que lo veamos como si fuera de canto, vemos claramente que existe del plano del espacio al plano horizontal un ángulo recto de 90 grados. Y con respecto a los laterales, al lateral y al vertical, existe un ángulo X, un ángulo que nosotros no podemos medir más que en esta posición, viendo el ángulo que existe del plano con respecto al plano vertical y el ángulo que existe del objeto en el espacio con respecto al plano lateral, también siendo oblicuo. Entonces es así como nosotros este plano opuesto al de canto lo vamos a llamar como un plano vertical, ¿sí? Es un plano que está totalmente erguido, totalmente vertical, de ahí su nombre, y sus características y su nombre pues van a ser los que habíamos mencionado: plano vertical, oblicuo al vertical, perpendicular al plano horizontal y oblicuo al plano lateral. Siendo oblicuos y perpendicular, no vemos tampoco verdadera magnitud en ninguna de nuestras proyecciones. Este sería el cuarto caso en las posiciones particulares del plano. Vamos a pasar al siguiente. Bien, el siguiente plano vamos a apreciar que tiene sus características también de acuerdo a la ubicación con respecto a los planos de proyección de la siguiente manera. Al verlo como una línea recta, pues ya sabemos que es porque está perpendicular a ese plano.
En este caso lo vemos como una línea recta en el plano vertical y lo vemos como una línea recta también en el plano horizontal, de tal forma que es perpendicular a ambos planos. Si es perpendicular a ambos planos, no queda de otra más que en el plano lateral sea paralelo al mismo. Y recuerden ustedes que si es paralelo al mismo, pues su proyección lateral es precisamente su medida real del objeto en el espacio, de tal forma que en el plano lateral es donde vamos a tener la verdadera magnitud. A este plano lo vamos a mencionar plano de perfil, que es perpendicular, como lo podemos ver, al plano vertical, perpendicular al plano horizontal y paralelo al plano lateral. Por lo tanto, vemos su medida real en el plano lateral. El penúltimo caso lo tenemos en este gráfico y ustedes pueden apreciar cómo el objeto se encuentra oblicuo al plano de proyección horizontal, se encuentra también oblicuo con respecto al plano de proyección vertical, ¿sí? Y se encuentra perpendicular a nuestro plano lateral, ¿sí? Aquí es donde podemos apreciar nosotros el ángulo plano lateral con respecto al plano vertical, perdón, con respecto al plano del objeto. Entonces este plano, al ser oblicuo al plano vertical, oblicuo al plano horizontal, lo vamos a tener como dos triángulos, como si fueran dos triángulos los que nos representan la proyección del objeto. Y en el plano lateral lo vamos a tener como una línea recta. Entonces de ahí es de donde se deduce que es oblicuo al plano vertical, oblicuo al plano horizontal y perpendicular al plano lateral. Si no existe ningún paralelismo, entonces en este objeto tampoco tenemos medida real en ninguna de sus tres proyecciones. El último caso sería el siguiente. Es el último de los planos y el más hasta cierto punto sencillo de identificar, ya que sus tres proyecciones están oblicuas a los planos de proyección, ¿sí? En los tres planos vemos nosotros dibujado un triángulo, por lo tanto es oblicuo a los tres planos. Otra cosa que es importante pues es checar de que no existe paralelismo con ningún plano de proyección, por lo tanto no existe verdadera magnitud en ninguna de las tres vistas. Sí, este es el más sencillo de identificar, les mencionaba, pero a la vez un poquito el más complejo de trabajar. Es importante analizarlo. Por ejemplo, aquí este plano está inclinado hacia adentro, ¿sí? A y B están afuera y C está hacia adentro. Si la cuestión fuera invertida, que C estuviera hacia afuera, pues el plano simplemente va a cambiar de inclinación, pero seguirá siendo oblicuo a los tres planos de proyección, por lo tanto va a seguir siendo un plano cualquiera. Y es así como terminamos de ver las 7 posiciones particulares del plano en el espacio geométrico que nos delimita esta montea. Recuerden ustedes que hay que identificar muy bien siempre, de acuerdo a su simbología, la ubicación o la posición que guarda el plano para poder darle su nombre correspondiente. Espero les haya sido útil y haya abundado un poco más en cuanto a el tema visto en clase. Nos vemos, hasta luego.